Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Soy Lulu y muchas gracias por acompañarme en un nuevo video tutorial más. En esta ocasión les traigo este hermoso patito amigurumi, muy fácil de realizar. Espero y sea de su agrado. Mide aproximadamente 13 centímetros de alto y si es la primera vez que me visitas en este canal, te agradecería mucho suscribirte, activar la campanita para que cada vez que suba un nuevo video te llegue la notificación. Los materiales que vamos a ocupar para realizar nuestro pato amigurumi va a ser estambre en color amarillo, estambre en color naranja, una perla, es opcional si gustan decorar el patito con el moño. Esta es para realizar las pulseras, un listón igual opcional por si gustan decorar el patito, una tijera, un marcador de puntos, una aguja lanera, ojitos de seguridad del número 10, un gancho del número 4 y por último algodón sintético para rellenar. Para comenzar a realizar nuestro pato amigurumi, vamos a comenzar realizando la cabeza. Comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Simplemente enrollamos nuestro dedo de esta manera, meto mi gancho, hago una lazada, nuevamente lazada para subir con una cadena y dentro del anillo mágico realizo los 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos nuestro nudo corredizo. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento en cada punto. Los aumentos es realizar 2 puntos bajos en el mismo lugar. 1 y 2 puntos bajos en el mismo punto bajo. Voy a marcar el primer punto bajo que realicé, así le vamos haciendo por toda la vuelta para que veamos en qué vuelta comenzamos. Siempre marcamos el primer punto bajo. Aquí tengo mi primer aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar y aquí tengo mis 2 aumentos. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo, un aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta, un punto bajo, un aumento. Al terminar nos debe de quedar un total de 18 puntos bajos. Para la vuelta número 4 vamos a realizar 2 puntos bajos, un aumento, 1, 2, un aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 24 puntos bajos. Para la vuelta número 5 vamos a realizar 3 puntos bajos, un aumento, 1, 2, 3, un aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 30 puntos bajos. Para la vuelta número 6 vamos a realizar 4 puntos bajos, un aumento, 1, 3, 4, un aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 36 puntos bajos. Para la vuelta número 7 vamos a realizar 5 puntos bajos, un aumento, 1, 2, 3,
4 y 5. Un aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 42 puntos bajos. De la vuelta número 8 a la vuelta número 16 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Para la vuelta número 17 vamos a realizar 5 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 4 y 5. Una disminución, tomamos hebra delantera del siguiente punto también, jalamos y cerramos. Así le vamos a realizar por toda la vuelta 5 puntos bajos, una disminución. Al terminar nos debe de quedar un total de 36 puntos bajos. Para la vuelta número 18 vamos a realizar 4 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 4, una disminución. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 30 puntos bajos. Vamos a colocar los ojos de seguridad entre la vuelta número 12 y la vuelta número 13 con 9 puntos bajos de diferencia. Para la vuelta número 19 vamos a realizar 3 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. Conforme vamos tejiendo, vamos rellenando la cabeza. 2, 3, una disminución. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 24 puntos bajos. En la vuelta número 21 vamos a realizar 2 puntos bajos, una disminución. 1, 2, una disminución. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 18 puntos bajos. Para la vuelta número 22 vamos a realizar un punto bajo, una disminución. Así le realizamos por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. Para la vuelta número 23 vamos a realizar puras disminuciones. Tomamos hebra delantera del siguiente punto, jalamos, 1, 2, así le realizamos por toda la vuelta y cuando terminemos nos debe de quedar un total de 6 puntos bajos. Cortamos una hebrita para poder cerrar, sacamos nuestro estambre. Vamos a cerrar ahora con la ayuda de nuestra aguja lanera, solamente tomando la hebra que tenemos hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos y escondemos nuestro estambre sobrante. Para realizar el cuerpo vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Simplemente enrollamos nuestro dedo de esta manera, de igual como comenzamos con la cabeza. Meto mi gancho, hago una lazada, nuevamente lazada para subir con una cadena.
1, 2, 3, 4 y 5. Jalamos nuestro nudo corredizo. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento en cada punto. Los aumentos es realizar 2 puntos bajos en el mismo punto bajo. Uno. Marcamos siempre nuestro primer punto bajo para ver a dónde comenzamos cada vuelta. En este mismo lugar realizo el siguiente punto bajo y aquí tengo ya mi primer aumento. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 10 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo, un aumento por toda la vuelta. 1, en el siguiente un aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Un punto bajo, un aumento. Al terminar nos debe de quedar un total de 15 puntos bajos. Para la vuelta número 4 vamos a realizar 1, 2, un aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta, 2 puntos bajos, un aumento. Al terminar nos debe de quedar un total de 20 puntos bajos. Para la vuelta número 5 vamos a realizar 1, 2 y 3. Un aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta, 3 puntos bajos, un aumento. Al terminar nos debe de quedar un total de 25 puntos bajos. De la vuelta número 6 a la vuelta número 13 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Una vez terminado con el cuerpo de nuestro pato, ya terminé aquí con mi último punto bajo. Pasamos al siguiente punto, meto el gancho y deslizo. Cortamos una hebrita larga para poder coser. Y así queda el cuerpo. Para realizar las patas de nuestro pato hacemos un anillo mágico de 7 puntos bajos. Para la vuelta número 2 un aumento en cada punto. Al terminar nos debe de quedar un total de 14 puntos bajos. Y de la vuelta número 3 a la vuelta número 7 un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Una vez llegando aquí terminé de realizar mi último punto bajo. Voy a voltear mi tejido y voy a ubicar mi primer punto bajo del otro lado. Jalo mi gancho junto con mi estambre, deslizo, subo con una cadena y en este mismo punto bajo voy a meter mi gancho y voy a pasar por mi punto bajo completo. Voy a realizar aquí mi primer punto bajo. 1, pasamos al siguiente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, subimos con una cadenita y deslizo.
y así ya queda la pata de nuestro pato cerrado completamente. En total vamos a realizar 2. Así de igual manera vamos a cerrar lo que son las alas y el pico. Cerramos con un punto bajo en cada punto. Para realizar la ala comencé con un anillo mágico de 5 puntos bajos. En la vuelta número 2, un aumento en cada punto. Recuerden que el aumento es realizar 2 puntos bajos en el mismo lugar. En la vuelta número 3, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento por toda la vuelta y terminamos con un total de 15 puntos bajos porque estamos ocupando un anillo mágico de 5. Y de la vuelta número 4 a la vuelta número 7, un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Y por último cerramos con puntos bajos. En total vamos a realizar 2. Para realizar el pico hacemos un anillo mágico de 7 puntos bajos. Para la vuelta número 2, un aumento en cada punto. Al terminar nos debe de quedar un total de 14 puntos bajos. De la vuelta número 3 a la vuelta número 5, un punto bajo en cada punto. En la vuelta 6 sería donde cerramos la pieza con un punto bajo. Ahora vamos a coser el cuerpo a la cabeza en la vuelta número 4, que serían 6, 12, 18 y 24. Aquí me apoyé con unos alfileres para ver a dónde queda la vuelta y ahí poder coser. Vamos a tomar un punto bajo de la cabeza. Y ahora vamos a tomar un punto bajo del cuerpo. Nuevamente voy a tomar un punto bajo de la cabeza. Conforme vamos cosiendo, vamos jalando un punto bajo del cuerpo. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Una vez terminado, vamos a esconder nuestro estambre sobrante. Vamos a coserle el pico entre la vuelta número 13 y la vuelta número 14. Vamos a tomar un punto bajo de la cabeza. Ahora nos vamos a regresar a un punto bajo del pico. Paso a mi siguiente punto bajo. Paso a un punto bajo de la cabeza. Y así le vamos a coser hasta terminar. De igual manera vamos a coser la ala. Tomamos un punto bajo del cuerpo. Ahora me regreso a un punto bajo de la ala. Me paso al siguiente punto bajo. Tomo un punto bajo del cuerpo. Paso al siguiente punto bajo de la ala. Y así le vamos a realizar hasta terminar de coser y de igual manera vamos a coser la patita. Ahora le vamos a colocar un listoncito para que quede como decoración de nuestro patito. Con un pedazo de listón del color de su preferencia vamos a realizarle un moñito. Una vez terminado ya de realizar nuestro moñito, se lo vamos a colocar por aquí con ayuda de silicón. Igual si gustan lo pueden coser. Una vez terminado con nuestro lindo patito, así nos ha quedado. Espero que este video tutorial les sea de gran utilidad y que haya sido de su agrado. Si es la primera vez que me visitas en este canal y has llegado hasta esta parte final de este video, te agradecería mucho suscribirte, activar la campanita para que cada vez que suba un nuevo video te llegue la notificación. Y ahora sí, hasta aquí vamos a dejar el video tutorial y nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós!